Probablemente todos hemos sabido de algún edificio o casa que se haya derrumbado debido a la debilidad de sus cimientos. Un cimiento es algo que no está a la vista, pero juega un papel importantísimo en cualquier construcción. No se puede construir un buen edificio sobre un mal cimiento. Queremos hablar de los cimientos de nuestra vida en Cristo. Y quiero que podamos entender con mayor claridad cuál es la roca sobre la cual edificamos nuestra vida cristiana, cuál es la base de una auténtica espiritualidad cristiana. Así que estamos mirando la carta de Pablo a los Efesios, y esta preciosa carta se divide claramente en dos partes, como hemos estado viendo. Tenemos primeramente la sección doctrinal, capítulos 1, 2, 3, y luego 4, 6, 5 y 6 tenemos la sección práctica. En la primera parte nos habla de los privilegios que tenemos como creyentes en Cristo, y luego nos habla de responsabilidades. En la primera parte, entonces tenemos la verdad de nuestra unión con Cristo. Y en la segunda parte, cómo dar expresión a esa unión con Cristo. Queremos considerar esa frase tan importante que es nuestra unión con Cristo. Ahora, Efesios 2 comienza hablando de lo que Dios ha hecho en nuestro favor, y nos habla de que hay una realidad que sucede, pero primero explica la condición en la que nos encontrábamos. Y hay tres palabras que utiliza el apóstol Pablo, y nos dice que estábamos muertos, claro, hablando espiritualmente, éramos esclavos, hay una esclavitud al mundo, al diablo y a la carne, y estábamos condenados. Una situación calamitosa en la que nos encontramos antes de conocer a Cristo. Y bueno, en este estado necesitábamos tres cosas, ¿no es cierto? Siendo que estábamos muertos espiritualmente, nos hacía falta vida, y necesitábamos liberación, y necesitábamos perdón. Esto responde a las tres situaciones en las que nos encontrábamos. Nosotros necesitábamos que Dios nos diera vida, liberación y perdón. Y esta solución llegó a nuestra vida por medio del Evangelio. El verso 4 dice, pero Dios, uno de los grandes peros de la Biblia. Hubo una intervención divina que cambió todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos hizo resucitar, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay tres verbos que describen lo que hizo Dios. Observen, nos dio vida, verso 5, nos resucitó, verso 6, nos hizo sentar, verso 6b. Esta es la historia de cada cristiano, y observen, hermanos, cómo Dios efectuó este gran cambio. Cada uno de estos verbos viene acompañado de una frase. Nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Él, nos hizo sentar con Cristo Jesús. La salvación no nos llega por fax, no llega por courier o por correo electrónico. La salvación nos llega
de ser unidos a Cristo. Dios no nos da salvación como algo suelto. A ver, aquí está salvación, aquí está perdón, vida eterna, etcétera. No, la salvación está en el Salvador y tenemos salvación porque tenemos a Cristo. Porque tenemos a Cristo. Y dice la Biblia en 1 Juan capítulo 5, verso 11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esta vida eterna? Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aparte de Él, pues no tenemos nada. Cuando una persona tiene al Hijo de Dios en él, pues heredamos las bendiciones de la salvación. Ahora, hay algo que acostumbramos a hacer con los que se convierten a Cristo. Les bautizamos, ¿no es cierto? ¿Y qué decimos con eso? Estamos diciendo, tú has quedado sumergido en Cristo, te has unido a Él, tu vida anterior quedó sepultada. Ahora tienes que vivir a partir de esta nueva conexión espiritual que tienes con el Señor Jesús. Convertirse en cristiano es ser unido a Cristo. Ahora estamos en Él. Y eso cambia absolutamente todo para el cristiano. No hay vida espiritual aparte de la persona de Cristo. No tenemos bendiciones espirituales aparte de Él. Cada una de las bendiciones del Evangelio, perdón, redención, vida eterna, adopción, etcétera, todo nos llega únicamente en base a nuestra conexión espiritual con Cristo, en base a estar en Cristo. Ahora, observen aquí en Efesios capítulo 2, nos habla de un espíritu que obraba en nosotros, en los cuales anduviste otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Había un espíritu que obra y pues cada persona sin Cristo se encuentra bajo control de fuerzas oscuras. Hay un poder que nos dominaba. Hay el verbo opera. Viene de una palabra de la que viene nuestra palabra energía. Habla de una fuerza real, una fuerza invisible que influye en la conducta de todo aquel que no es de Cristo. Podemos ver en este gráfico que hay un tipo de persona, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, quienes no se someten a Dios. Hay un espíritu que opera ahí y no es el espíritu de Dios, ¿no? Entonces hay este tipo de individuo en el mundo, pero ahora se presenta otra clase de persona. Es una persona en quien Dios obra. Podemos decir que el creyente es una persona en quien hay un nuevo espíritu. Pablo dice en Efesios 3, 20, el poder que actúa en nosotros. Observen, la conversión involucra un cambio de administración. El espíritu que operaba en nosotros quedó desalojado. El que viene a habitar en nuestro interior es el Espíritu Santo. La regeneración es cuando el Espíritu de Dios ingresa a nuestra vida y toma el lugar de ese espíritu de tinieblas. Un cristiano es alguien que tiene dentro de sí el Espíritu de Dios. Por definición, ese es un cristiano. Y es por obra del Espíritu Santo que estamos en Cristo, unidos al Señor Jesús. En Cristo significa unión con Cristo. La vida cristiana comienza cuando el Espíritu Santo nos une con Cristo. El estar en Cristo significa que ahora disfrutamos todos los beneficios obtenidos por la obra redentora
del Señor Jesús. Ahora, todo lo que es de Cristo es nuestro porque estamos unidos con Él. Ahora, consideremos un poco este hecho, esta verdad importante de nuestra unión con Cristo. Pablo utiliza la frase en Cristo numerosas veces. Más de 10 veces en esta primera parte de Efesios capítulo 1 aparece la frase en Cristo. Es la idea dominante, central del libro. Es el concepto central de todos los escritos del apóstol Pablo. Parece ser su frase favorita. El que cree en Cristo queda conectado en un sentido profundo con Cristo, y a eso se refiere esta frase en Cristo. Eso cambia absolutamente todo para el cristiano. En Cristo es la verdad fundamental de la vida cristiana. Es la verdad central tal vez del Nuevo Testamento. Aparece 130 veces, más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Un teólogo dijo esto: Pablo afirma su convicción que en el cristianismo el énfasis final debe siempre recaer sobre o en una cosa y solamente en una cosa: unión con Cristo, vida en comunión con Cristo. Otro erudito dijo: la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y otro teólogo dijo esto: probablemente el más importante hecho doctrinal que sostiene la vida espiritual es la unión del creyente con Cristo. Así que estamos hablando de un tema de suma importancia. La unión con Cristo es el corazón de la fe cristiana. La teología frecuentemente se ha enfocado en la justificación por la fe como doctrina central. La justificación es una verdad maravillosa, pero esta bendición, como toda otra bendición, depende de nuestra unión con Cristo, porque es aquí donde llegamos al centro de la fe cristiana. Nos hemos unido a Cristo y gracias a esa unión heredamos toda bendición espiritual. No hemos recibido algo, hemos recibido a alguien, y en Él heredamos todo lo demás. Esta es la verdad central de la vida espiritual. Ahora, la Biblia nos ayuda a entender esto con algunas metáforas y vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, la Biblia habla del cuerpo como una ilustración de esta verdad, y aquí podemos ir a Efesios capítulo 5. Donde leemos en el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Veo que las personas viven en un cuerpo físico, ¿verdad? Es difícil desprendernos de nuestros cuerpos. Estamos conectados, unidos a nuestro cuerpo. Es más que eso, yo y mi cuerpo somos uno. Es parte de mí. Este cuerpo soy yo. Cuando hay dolor en mi cuerpo, yo grito. Y cuando mi cuerpo está con hambre, yo estoy con hambre. Lo que mi cuerpo experimenta, yo experimento. Estamos íntima y profundamente conectados con nuestro cuerpo. Es parte de nosotros. Y ahora, fíjense, es precisamente la relación que Cristo tiene con su iglesia, porque la iglesia es parte de Él. El verso 30, fíjense lo que dice Pablo: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo nos ve tan unidos a Él y que somos como su carne y como sus huesos. El creyente es alguien
no solamente se ha unido a una denominación, a una congregación, se ha unido a Cristo. Estamos unidos a Él. En 1 Corintios capítulo 12, verso 12, encontramos estas palabras. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cuando Pablo dice un cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, es tal vez que dijera, así también es la iglesia, una iglesia, muchos miembros, pero no dice Pablo, así también es la iglesia, ¿verdad? Él utiliza otra frase, así también es Cristo. Es decir, está hablando de la iglesia, de los miembros, pero describe a la iglesia, describe a los miembros con la palabra Cristo. Somos parte de Él, Él es parte de nosotros, ¿verdad? Y la iglesia y Cristo existimos unidos, formamos parte de Jesús, Él forma parte de nosotros, nos encontramos conectados de manera inseparables. Hermanos, como creyentes, tú y yo formamos parte de Cristo. Un teólogo dijo esto: la oveja puede extraviarse del pastor, un miembro puede ser amputado del cuerpo, un niño alejado de su padre y aún la esposa de su marido. Pero cuando dos espíritus se unen en uno, ¿de qué manera pueden llegar a separarse? Ninguna conexión o unión externa, ni siquiera del matrimonio, expresa tan enfáticamente la perfecta fusión de dos vidas en una. Aquí el autor nos está hablando de esa misteriosa, profunda y rica unidad que ahora existe entre el creyente y el Señor Jesús. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo cuando caminaba hacia Damasco para perseguir a los cristianos? De pronto Cristo se le presentó y le habló desde el cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo podía haber pensado: bueno, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a estos cristianos. Saulo, ¿por qué me persigues? Tocar a la iglesia es tocar a Cristo. Tocar a los miembros es tocar al Señor, porque los creyentes están unidos a Cristo. Tal como los miembros de un cuerpo pertenecen al cuerpo, ahora nosotros pertenecemos al Señor Jesús. Y luego la Biblia nos da otra ilustración, nos habla del matrimonio. La misteriosa matemática del matrimonio. Llegamos a ser una sola carne, uno más 1 igual a 1. No sé si así les enseñaron en la escuela, creo que no, pero así funciona en el matrimonio. Efesios capítulo 5, el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué sucede? Los dos serán una sola carne. Un hombre abandona a sus padres para tomar una esposa y ellos llegan a ser un solo cuerpo. Los dos se unen como dos arroyos y fluyen juntos como un río. 1 más 1 igual a 1 en el matrimonio. Fascinante unión que sucede en ese estado maravilloso que llamamos matrimonio. En Efesios 5:32, Pablo dice: grande es este misterio, grande misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo no está diciendo que el misterio es el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino el matrimonio entre Cristo y su iglesia. El milagro es que seres humanos pueden llegar a conectarse a Dios, pueden conectarse con Dios. Y aquí es el Hijo de Dios quien dejó atrás a su Padre y vino acá para que nosotros pudiésemos ser uno con Él.
Maravillosa, ¿verdad? Y aquí una sola carne no solo se refiere al matrimonio, simboliza la relación que hay entre Cristo y los suyos. Nos hemos unido, ahora somos uno. En el huerto de Edén, el primer Adán llegó a ser una sola carne con Eva. Jesucristo, el postrer Adán, llegó a unirse a nosotros. La unión en realidad no es una sola carne, es más profundo que eso. Somos un solo espíritu. Cuando un hombre toma a una esposa y une su vida con ella, en un sentido más profundo aún, Cristo nos ha hecho parte de sí mismo en una maravillosa unión indisoluble. Nos amó, nos tomó y nunca nos va a soltar. Nunca nos va a soltar. Martín Lutero dijo esto: la fe une a Cristo y mi persona de manera más íntima que la unión de un marido con su esposa. ¿Qué les parece esa afirmación? Primera Corintios, capítulo 6, verso 17 dice esto: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjense lo que está diciendo Pablo. El creyente y Cristo se vuelven un solo espíritu. En el matrimonio llegamos a ser una sola carne. En nuestra conexión con Cristo llegamos a ser un solo espíritu, conectados en lo más profundo con el Señor Jesús. Ya no somos dos espíritus, uno en el cielo, el otro aquí en la tierra. Los dos se han vuelto uno. Y ya no sé dónde termino yo y dónde comienza Él. Algo increíble ha sucedido. Nuestros espíritus se han amalgamado, mi vida y la de Él se han unido de manera inseparable para siempre. Escuchen estas palabras de Robert Jensen, un teólogo. Él dijo esto: Jesús está tan unido a ti que si Dios el Padre quiere tener a su Hijo Jesús, no le queda otra que tenerte a ti también. ¿Qué les parece eso? Estamos unidos al Señor Jesús y eso nos conecta también con el Padre Celestial. Tremenda verdad, y el matrimonio nos ayuda a ilustrarlo. En tercer lugar, podemos hablar de otra figura que es la vid, la planta de uvas. En el capítulo 15 del libro de Juan, antes de regresar al cielo, Jesús explicó a sus discípulos cuál sería la nueva relación que tendría con ellos. Ya no estaría presente en este mundo con ellos físicamente, estaría conectado a ellos espiritualmente. Y fíjense lo que dijo Cristo en Juan 15, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo es maestro por excelencia, es sumamente habiloso para usar ilustraciones, y ahora una planta de uvas se convierte en la figura que usa el Señor Jesús. Y les dice: yo quiero que ustedes entiendan cuál va a ser la nueva relación que voy a tener con ustedes. Hace 3 años hemos caminado juntos, pero ahora voy a regresar al Padre y luego voy a mandar mi espíritu a sus corazones. De aquí en adelante, no voy a estar con ustedes aquí físicamente. Mi presencia con ustedes va a ser un asunto espiritual. No les voy a acompañar por fuera, sino por dentro. Voy a estar unido con ustedes en la parte más profunda de su ser.
Mi relación con ustedes queda ilustrada en esta planta de uvas. Escúchenme bien, dice Jesús, de aquí en adelante yo voy a ser la vid y ustedes los pámpanos, las ramas. La relación de los discípulos con Cristo estaba por adquirir una nueva dimensión. Él ya no va a estar al lado de ellos, sino dentro de ellos, donde más le necesitan. La vid se convierte en la ilustración perfecta para enseñar esta preciosa verdad. Por ejemplo, podemos ver un árbol donde hay letreros, pedazos de madera que han sido clavados ahí, ¿no? Ahora, están unidos al árbol estos letreros, estos pedazos de madera, pero no hay una unión orgánica de vida. Es un clavo que sujeta el letrero al árbol. Pero otra cosa es una rama unida a una planta. Una rama no se encuentra colada o clavada o amarrada a la vid literalmente. La planta y la rama comparten la misma vida. La misma savia corre por medio de los dos. Existe una unión orgánica de vida entre ellos. Lo mismo sucede en la relación entre Cristo y el creyente. Cristo ha venido a vivir en mí y yo vivo en él. Nuestras vidas se han unido de manera profunda e inseparable, ¿no? Ahora yo podría tomar dos pedazos de madera, aplicar cola, prensar los dos, unir los dos pedazos. Incluso podría meter tornillos para que la unión sea más fuerte. Pero la conexión no deja de ser superficial y meramente externa. Los dos pedazos están juntos, pero no comparten la misma vida, no comparten la misma savia de una planta. La unión que existe entre una planta y sus ramas es muy distinta, ¿no? Es difícil saber dónde uno termina y el otro comienza. Son parte del mismo organismo. Una misma vida fluye en los dos. Esta es la misma conexión que se ha producido entre Cristo y el creyente. Somos una de las ramas de la vid. Somos parte de Él y Él de nosotros. En realidad, la nueva relación a la que Cristo nos introduce es la misma relación que Él siempre tenía con su Padre. Y quiero aquí referirme a Juan capítulo 14, el verso 11. Jesús dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí el Señor Jesús describe su relación con su Padre de una manera interesante. Yo soy en Él en mí. Así es la relación entre mi persona y mi Padre Celestial, dice Jesús. Interesante. Pero luego llegamos al verso 20 y fíjense lo que dice Cristo. En aquel día, está hablando del día cuando viene el Espíritu, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Muy bien, Señor Jesús, ya lo has dicho. Pero ¿qué más dice? Y vosotros en mí y yo en vosotros. La misma frase que usa para describir su relación con el Padre es la frase que ahora describe nuestra relación con Él. Nosotros estamos en Él, Él está en nosotros, unidos de manera profunda. Este es el tema de la oración de Cristo en Juan capítulo 17. Aquí encontramos palabras tal vez entre las más asombrosas que dijo Cristo sobre este tema. Juan capítulo 17, el verso 20, dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y cuál es el pedido
que Cristo hace a su Padre a favor de los suyos. Aquí está, para que todos sean uno. ¿De qué tipo de unidad está pensando Jesús? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Se refiere a esa relación de gloria, amor y vida del Trino Dios, esa unión entre Cristo y su Padre Celestial, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí nos está hablando de que vamos a compartir una unidad con el Señor similar como a la que Él tiene con su Padre Celestial. Cristo en nosotros, nosotros en Él, tal como Él está en el Padre y el Padre está en Él. ¿Se dan cuenta lo que Cristo le pide a su Padre aquí? Está diciendo, Padre, cumple el propósito para el cual me enviaste al mundo. Inclúyelos en este círculo de gozo y gloria y vida. Y Cristo nos hace partícipes de esta relación, esta interacción, esta danza eterna. El verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Tú me enviaste y que los has dado a ellos como también a mí me has amado. Por medio de nuestra unión con Cristo es que quedamos también abrazados por el Padre e incluidos en esta comunidad de gozo eterno. Y luego en el verso 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A lo largo del Evangelio de Juan, vemos la hermosa interacción de amor que existe entre el Padre, el Hijo, por medio del Espíritu. Hay un bello compartimiento de bondad, de honor, de servicio, deleite y gozo. Ellos viven en una bellísima celebración de amor, la Santa Trinidad, ¿no? Y luego descubrimos que el plan de Cristo es unirse a nosotros de tal manera que seamos incorporados a esta danza eterna de Dios. ¿Qué tan asombroso es eso? En Juan 15, Jesucristo está diciendo, yo soy la vid y ustedes las ramas. Está diciendo la vida que he vivido delante de ustedes, he vivido como una rama, recibiendo vida de mi Padre. Ahora les toca a ustedes experimentar eso. Ahora yo soy la vid y ustedes serán las ramas. Como mi Padre fue la fuente de mi vida y he vivido a partir de una unión estrecha con Él, ahora ustedes vivan de la misma manera recibiendo vida de mí. Así que la vid, la planta de uvas, se convierte en una ilustración preciosa para ayudarnos a entender la relación que tenemos como creyentes con el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo es la naturaleza de esta unión? Veamos algunos puntos sobre esta parte. Es una unión real, una unión real. No se trata de un mero asunto legal. Algunos conceptúan la idea de estar en Cristo como si Dios nos colocara en nuestra cuenta bancaria en el cielo los méritos de Cristo como una transacción legal o contable. No solamente es eso, que Dios ha escrito perdonado en su libro y ahora podemos continuar viaje con el perdón de Dios. Es mucho más que eso. Dios unió nuestra vida con la de su Hijo y se trata de una unión literal entre Cristo y los suyos. El creyente puede decir, Cristo está en mí y yo estoy en Él. Yo soy acepto en el amado. Mi situación ante Dios se fundamenta en la persona maravillosa de Cristo. Soy tan acepto como lo es Él, porque Él está en mí, yo estoy en Él.
Y Pedro hace la afirmación que los creyentes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. El autor a los Hebreos indica que fuimos hechos participantes de Cristo. Esto nos da a entender que se ha producido un genuino unirse entre mi persona y Cristo. Su vida ha quedado ligada a la mía. En segundo lugar, es una unión espiritual. Espiritual. Quien produce esta unión es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo se une con nuestro espíritu y se produce una conexión profunda en la parte más profunda de nuestro ser. El líder cristiano Watchman Nee estaba conversando con un hermano y quiso ayudarle a entender la unión que tenemos con Cristo. Estaban tomando té y Watchman puso azúcar a su taza de té y lo batió con una cucharilla. Y luego dijo al hermano, ¿puedes decirme ahora dónde está el té y dónde está el azúcar? El hermano dijo, no, tú los has unido de tal manera que el uno se ha mezclado con el otro y ahora es imposible de separarlos. Y fue una ilustración sencilla, pero sirvió para que Watchman le dijera, bueno, así nosotros estamos con Cristo. Es una unión espiritual. Además, es una unión universal en la que participa todo creyente. ¿Cuántos cristianos gozan de la presencia interior de Cristo? Los más obedientes, los más santos, los más espirituales, los que han llegado a la madurez espiritual. No, si tienes a Cristo como tu Salvador, Cristo está en ti. No tienes que merecerlo, no tienes que alcanzar un cierto nivel espiritual, no tienes que esforzarte para llegar a eso, no tienes que establecer esta conexión, ya está hecha. Cada creyente puede decir, Cristo está en mí. Esa unión ya se produjo por obra del Espíritu de Dios cuando pusiste tu fe en el Señor Jesús. En cuarto lugar, es una unión permanente. No cambia de un día a otro, no fluctúa con nuestro estado de ánimo, no depende de tener un buen día o un mal día. Esta es la verdad permanente del cristiano. El pecado en la vida del creyente no destruye nuestra unión con Cristo, sí destruye nuestro disfrute de esa unión, ¿verdad? Daña nuestra comunión con Cristo. El pecado no nos permite gozarnos de la presencia y del amor de Cristo. Pero el pecado no nos desconecta de Cristo. El pecado no cambia el amor de Dios hacia nosotros. El pecado no es suficientemente poderoso para hacer eso. Cambia nuestra capacidad de vivir en la dicha de su amor. Así, y ahí está la necesidad de la confesión para acudir a la sangre de Cristo y evacuar de nuestra vida aquello que impide vivir en el gozo de Dios. Así que el pecado no afecta la unión con Cristo, afecta la comunión con Cristo. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: según la enseñanza bíblica, si de cualquier modo soy cristiano, estoy en Cristo. Estoy unido a Cristo, estoy conectado a Cristo. Estoy atado a Él por medio de vínculos irrompibles. Cuando llegamos a entender esta doctrina, nuestra esperanza estará firme y segura. Tú no puedes estar en y luego fuera de Cristo. Tú no puedes estar en Cristo un día y fuera de Cristo el siguiente. Si tú estás en Cristo, jamás podrás estar otra vez fuera de Cristo. O está en Él para toda la eternidad o fuera de Él para toda la eternidad. Debemos asimilar y conocer esta doctrina de nuestra bendita
unión mística con Cristo. Así que, preciosas verdades acerca de nuestra unión con Cristo. Ahora, vamos a ver brevemente dos modelos de espiritualidad. Dos modelos. Primeramente, el modelo tradicional. Según este modelo, Dios y yo nos encontramos separados. Él está arriba, yo estoy abajo y tengo que cumplir con ciertas actividades para activar su gracia. Me enseñan que debo orar, leer, adorar, ofrendar para que me bendiga y todo depende de mí, de mi desempeño. La gracia de Dios viene a consecuencia de eso. Este es el modelo tradicional que muchos hemos escuchado, pero quiero sugerir que este modelo no es tan bíblico. El modelo bíblico sería más o menos como este segundo gráfico. Y según este modelo, Dios y yo nos encontramos unidos. No estoy tratando de llegar a Dios, yo vivo en Dios y Él está en mí. No estoy tratando de unirme con Dios, eso ya sucedió. Por obra y gracia de Cristo nos encontramos unidos. No hacemos el bien para ganar su favor, vivimos a partir de su favor. Nuestro deseo de hacer el bien nace de su presencia y de su obrar en nuestra vida. Él nos da el querer y el hacer por su buena voluntad. Vivimos en su amor, compartimos su amor y tenemos la seguridad de ser aceptos y amados gracias a la presencia de Cristo en nuestra vida. En el modelo bíblico o el modelo tradicional, hay esfuerzos para llegar a Dios. Tal vez podemos volver a ver ese gráfico. Y la palabra que describe eso es la palabra religión. Religión es todo lo que hacemos para ligarnos, para religarnos con Dios, reconectarnos con Él. Se llama religión, ¿verdad? Mientras que el segundo modelo es el evangelio. Cristo, por su Espíritu, habita en nosotros. Su gracia está presente y vivimos a partir de esa presencia, no tratando de alcanzarla, no tratando de llegar a Él, sabiendo que Él llegó a nosotros y participamos de esa preciosa unión con Él. El primer cuadro, el modelo tradicional, es un ejemplo de religiosidad. Cualquier sistema de normas, rituales o ceremonias que practicamos a fin de llegar a Dios, religiosidad. El evangelio nos habla de lo que Dios hizo para llegar a nosotros y para vivir y habitar en nuestra vida por medio de su Espíritu. Así que esas son buenas nuevas. Buenas nuevas. El evangelio nos libra de la religiosidad para vivir confiados de nuestra aceptación con Dios. Disfrutamos de su amor, vivimos en su amor y compartimos ese amor, ¿no? Dios salió del negocio de la religión hace 2000 años atrás. Cuando Cristo murió, el velo del templo quedó roto, el sistema religioso del templo quedó obsoleto, se caducó, y quien vino a tomar el lugar del templo es Jesucristo. Dios ahora no vive en un templo en Jerusalén. Dios ha cambiado de casa. Ahora está en un nuevo domicilio. ¿Y dónde vive ahora? Ahora vive en el corazón de cada creyente. Fíjense lo que dijo Pablo en 1 Corintios 6:19, el verso que menciona Pablo sobre este tema. No sabéis, parece que no somos los únicos en no saberlo, ¿no? No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El cristiano se ha unido a Dios por medio del Espíritu y se ha convertido en la casa, en el templo de Dios. Si eres cristiano, estás en Cristo y Cristo está en ti y te has convertido en el templo viviente de Dios y
totalidad del pueblo cristiano somos un templo de manera colectiva y somos templo de manera individual, pues nuestro cuerpo es ahora templo de Dios. En Colosenses, capítulo 2, verso 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? Abundando en acciones de gracias. No dice abundando en súplicas, abundando en peticiones, abundando en acciones de gracias. Ya no estamos pidiendo, estamos diciendo gracias, Señor, gracias, porque algo grande ha sucedido. No estamos tratando de que Dios nos conceda algo más. Ahora estamos dando gracias porque podemos disfrutar lo que ha hecho, la presencia de Cristo en nuestra vida y disfrutar todo lo que tenemos en Él. Así que la vida cristiana enfatiza el decir gracias. Claro, hay motivos por los cuales vamos a pedir, pero aquí las verdades centrales de nuestra fe se fundamenta en una gran acción de gracias por lo que ya fue hecho por Dios a favor nuestro. Y las acciones de gracias no solo deben estar presentes, dice Pablo aquí, deben abundar. ¿Qué significa eso? La vida cristiana es una vida de acción de gracias. Y la acción de gracias activa nuestro disfrute de lo que tenemos en Cristo. Es un aspecto crucial, vital de la vida cristiana que vamos a considerar en detalle más adelante. Quiero referirme a una oración que Pablo hace aquí en Efesios. Está en el capítulo 3. Esta oración es el centro del libro, es el núcleo de la epístola. La carta entera gira en torno a esta oración. Está en el capítulo 3, el verso 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si Efesios fuera una montaña, aquí llegamos a la cima. Aquí llegamos a la cumbre. Todo lo anterior, capítulos 1, 2, 3, nos lleva a este punto. Y todo lo que sigue, capítulos 4, 5, 6, fluyen de este punto. Aquí llegamos al pináculo de la epístola. Y no solo a la cima del libro, tal vez podríamos decir que es la cima de toda la Biblia, el monte Everest de las Escrituras. Y aquí hay tres verbos claves en la oración de Pablo. La primera palabra, habitar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y surge la pregunta, si Cristo ya está en nosotros, ¿por qué Pablo ora para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones? ¿Acaso Cristo nos hizo presente en nuestra vida en el momento de la conversión? Efectivamente, un cristiano es alguien en quien mora el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo no está hablando de obtener
la presencia de Cristo, sino de percatarnos de esa presencia y de vivir a la luz de ella. Está hablando de adentrarnos a esta realidad, de compenetrarnos a la experiencia de vivir a partir de la presencia interna del Señor Jesucristo. Pablo está orando que la presencia de Cristo se torne en el factor central de nuestras vidas. Él quiere que no solo estemos en unión con Cristo, Él quiere que vivamos plenamente en esa unión. ¿Y cómo funciona eso? Observen la siguiente frase: arraigados y cimentados en amor. Está hablando del amor de Cristo. Es el suelo donde crecemos. Es el fundamento sobre el cual descansamos. No nuestro amor a Dios, sino el amor de Cristo para con nosotros. No hay nada tan vital en la vida cristiana como saber que somos amados por Dios. La vida cristiana se basa en eso. Esto es lo que nos trae gozo, fortaleza y esperanza. El cristiano es alguien que ha sido plantado como árbol en el suelo del amor de Cristo. Ha sido edificado como una casa sobre el fundamento del amor de Cristo. Y ahora nos toca vivir ahí. Cuando Cristo fue bautizado, Él llegó al río Jordán, estaba por comenzar su ministerio, 3 años que iban a cambiar el rumbo de la historia, y Cristo es bautizado por Juan, y en ese momento se escucha una voz audible del cielo y el Padre le habla. ¿Qué le dice el Padre a su Hijo en ese momento? Le explicó el mensaje que tenía que predicar, cómo llevar a cabo su ministerio. No, el Padre tenía una sola palabra para su Hijo: tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Y con esa palabra retumbando en sus oídos, Cristo salió disfrutando del amor del Padre, compartiendo el amor del Padre. Hermanos, la vida cristiana consiste en eso, y podemos estudiar teología, tomar cursos, tener títulos, pero no estamos listos para servir hasta que hayamos escuchado esta palabra: tú eres mi Hijo amado. Es la palabra que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y si no hemos escuchado esa palabra, vamos a salir a servir tratando de ganar el amor del Padre, tratando de merecer su amor. Y no está en venta, por si acaso. Somos sus hijos amados. Y esa palabra la tenemos que tener muy presente: vivir en el amor del Padre y compartir ese amor. La espiritualidad cristiana está ligada al amor de Cristo, ¿no? Disfrutamos del amor de Cristo y compartimos el amor de Cristo. Puesto que nos encontramos arraigados y cimentados en ese amor, ahora nuestro andar es andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Hay una segunda palabra, y es la palabra comprender. Comprender. La palabra aquí dice Pablo: seáis plenamente capaces de comprender. Esa palabra significa echar mano, apropiarse de algo. Ahora, Pablo no está orando que los hermanos actúen de cierta manera. Lo que él está pensando es algo más fundamental, ¿no? Está orando que comprendan algo y que sujeten con la mente la maravilla del amor de Cristo, ¿no? Que tengan una visión clara de su amor con todos los santos. Un autor dijo esto, el hermano Ian Thomas: si eres cristiano, él dice, no tengo más bendiciones que ofrecerte porque ya las tienes todas en Jesucristo. Lo único que puedes hacer es descubrir las bendiciones en Él que ya tienes, pero no has poseído en tu experiencia. En el momento que el Señor te redimió, Dios te dio la plenitud del cielo. Nunca serás más rico que el día cuando fuiste redimido,
pero tú puedes vivir en una autoimpuesta pobreza durante el resto de tu vida si quieres hacerlo. Lo que nos toca hacer es descubrir, explorar y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. El diablo estará empeñado en evitar que eso suceda. Hay una tercera palabra y es la palabra conocer, ginosko. Esa palabra implica conocimiento por experiencia, de conocer el amor de Cristo. No solamente se trata de acumular datos de información, se trata de experimentar el amor de Cristo. Un soltero puede estudiar un libro sobre el matrimonio, puede saber mucho del tema, pero cuando se casa recién experimenta el matrimonio en carne propia y lo que tiene ahora es ginosko, ese conocimiento por experiencia. Y bueno, Pablo está hablando de conocer el amor de Cristo, no solamente como dato de información, sino como una realidad que trae consuelo y gozo al corazón. John Wesley dijo algo importante. Para poder ser santos, en lo más mínimo, tenemos que amar a Dios. Esta es la raíz de toda santidad. Y no podemos amar a Dios hasta que sepamos que Él nos ama. La santidad fluye de amar a Dios. ¿Y el amor a Dios de dónde viene? El amor a Dios surge cuando descubrimos que Él nos ama. La vida cristiana se vive a partir de esa realidad, dentro de una conexión real con Cristo. Vivimos en la confianza de ser amados por Él y por su gracia buscamos responder a su amor. Una vez había un joven que fue a hablar con un predicador. Hermano, necesito hablar con usted. Los dos se fueron a caminar. Y el joven comenzó a repasar sus luchas. Hermano, me cuesta orar, no soy constante en leer la Biblia, no sé cómo testificar, hay tentaciones que me derrotan. Y estaba repasando la lista. El hermano dijo un ratito, para. Y le hizo una pregunta al joven. Le dijo, dime una cosa. ¿Cómo anda tu relación con tu padre? Mi padre es un perfeccionista de esos, me reclama todo, nunca le puedo contentar a mi padre. El hermano le miró y le dijo, ¿sabes algo? Tú crees que Dios es igualito a tu papá. Tengo una noticia para ti. Se le acercó, le dio un abrazo de oso y le dijo, tú ya tienes el abrazo de Dios. No cuando termines de memorizar la Biblia, no cuando hayas ganado a 1,000 personas para Cristo, no cuando hayas ayunado 40 días y 40 noches. Aquí y ahora ya tienes el abrazo, el amor, la aceptación del Padre. El chico se echó a llorar. Recién entendió el evangelio. Y el hermano dijo, sabes, en tu vida hay mucho que cambiar. Hay cosas que Dios necesita sacar, pero todos esos cambios suceden dentro del abrazo. Dentro del abrazo, no como alguna condición para poder obtener el abrazo de Dios. Y qué maravilloso, hermano, saber que Dios nos da su abrazo. Me dice, Jorge, en tu vida hay muchas cosas que tenemos que arreglar, pero los cambios se dan dentro del abrazo. Nos encontramos abrazados, aceptos en el amado. Y es ahí donde vivimos la vida cristiana. El Señor Jesucristo dijo esto y con esto concluyo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vivan ahí, construyan su casa ahí. El lugar donde vivir la vida cristiana es en el amor de Cristo. Así que, hermanos, esa palabra tan importante de parte de Cristo, el llamado de vivir en su amor, es porque nos encontramos en Cristo y Él está en nosotros. Entender esa verdad, percatarnos de ella y vivir a partir de esa verdad es la base de la vida cristiana.
Con eso concluyo este tema. Que el Señor les bendiga ricamente y durante los siguientes temas vamos a seguir explorando estas verdades preciosas acerca de vivir en el poder del Evangelio. Muchas gracias, queridos hermanos.